Amigos, gracias por seguir en nuestra sintonía. Aníbal Sánchez, jefe del INEI, se encuentra con nosotros en principio para comentar pues este nuevo censo de población y vivienda que se va a realizar ya. ¿Qué tal, señor Sánchez? ¿Cómo está? Un gusto de estar acá en TV Perú. Muchas gracias por la invitación. Bueno, es verdad. Este año 2017 el Perú estará levantando el 12 censo de población, el 7º de vivienda y el 3er censo de comunidades indígenas. Este censo de comunidades indígenas es el 3er censo de comunidades nativas de la Amazonía, de toda la selva y ceja de selva peruana, y va a ser el primer censo de comunidades campesinas, principalmente asentadas en lo alto de los Andes. Cada 10 años, como manda la ley de censos, la ley 13248, que es del año 1959, señala que en el Perú deban ejecutarse cada 10 años los censos de población y vivienda y cada 5 años los censos económicos. No siempre ha sido una regla que se ha cumplido estrictamente, pero ahora sí vamos a cumplir 10 años y vamos a levantar este 12 censo de población y 7º de vivienda. Y va a ser una acción cívica de convocatoria nacional, convocatoria a todos los hogares peruanos que brindan información, que va a ser muy importante porque es la radiografía actualizada que requieren los gobiernos, gobierno nacional, regional, los gobiernos locales requieren cifras para orientar el poco recurso que tienen eficientemente. ¿Cuáles son las fechas de este censo? Bueno, en realidad nosotros estamos trabajando con la comisión consultiva que instaló el presidente de la República muy gentilmente en Palacio de Gobierno el 10 de enero, y la fecha va a ser aprobada por un decreto supremo. Hay que hacer la propuesta y estamos planteando que la fecha sea en el mes de septiembre, un domingo del mes de septiembre del presente año. Estamos trabajando todo para llegar a esa fecha exactamente. Son 10 años después. ¿Cuáles son, en su intuición, los grandes datos que van a cambiar con este nuevo censo? En primer lugar hemos visto ya en estos últimos años un crecimiento impresionante del número de viviendas en el Perú. Hemos registrado cerca de 9.300.000 viviendas a nivel nacional, es decir, un crecimiento de cerca de 180.000 viviendas cada año. Muchas de ellas fruto del esfuerzo de muchos hogares peruanos, y también fruto de esos intensos procesos migratorios que ha tenido también el Perú en los últimos tiempos. Mucha gente que ha venido del interior del país a las grandes ciudades, 3/4 partes de la población peruana viven en las ciudades, pero además de ello, este censo va a permitir, por ejemplo, ver la distribución de la fuerza laboral en el Perú, ver cuáles son las actividades económicas que han sido más dinámicas en la generación de empleo, cuáles han sido y qué lugares y qué regiones. Uno piensa en fenómenos, por ejemplo, como Ica, ¿no? O sea, donde tienes prácticamente empleo pleno y donde precisamente un proceso migratorio más o menos reciente. Así es. ¿No? Para poder suplir toda esa demanda, ¿no? Hay regiones, trabajadores y otras más seguramente, ¿no? Sí, hay regiones como Ica, Arequipa, Lima, que más del 90% de su población está asentada en la ciudad. En el área rural ya muy poquita población. Sin embargo, hay regiones como Cajamarca, Huancavelica, Purímac, donde la mayor parte de la población vive en las áreas rurales, principalmente ligadas a la actividad agropecuaria y también personas que se dedican a la actividad minera. Es decir, esta radiografía que se levanta en un país cada 10 años es una herramienta que utilizan todos los países del mundo para poder planificar su futuro, si no es muy difícil. Y entonces, en esta oportunidad que usted me permite dirigirme a los hogares peruanos, pues va a ser una actividad que convoque a toda la población peruana, los hogares brindando la información y los hijos de los hogares recogiendo la información muy cerca a su domicilio. Acá no hay desplazamientos poblacionales de un lado a otro. Acá la familia espera en un domingo tranquilamente en el hogar y el hijo del hogar recoge la información en su barrio, en su cuadra, en su manzana. ¿Cuántos éramos la última vez? Bueno, el censo del año 2007 arrojó 28.200.000 habitantes. A ojo de buen cubero, ¿cuántos tendríamos que ser? En la actualidad tenemos un estimado de casi 32 millones de peruanos. Son 31.850.000 peruanos que estimamos para el año 2017.
pero esa cifra la va a reflejar adecuadamente este censo, ¿no? Es una tasa de natalidad que está dentro de lo contemplado. La tasa de crecimiento a lo largo de los últimos 50 años viene reduciendo. La velocidad de crecimiento de la población peruana es cada vez más Eso lenta. También nos habla de los cambios económicos, sí, ¿no? De mujeres que esperan, ¿no? Familias que esperan pues para desarrollar su paternidad, su maternidad, ¿no? Sí. Realización profesional, seguramente, en fin, una serie de factores. Y la tasa global de fecundidad ha venido disminuyendo. Hace 50 años las mujeres tenían en promedio más de 6 hijos, ahora tienen 2,5, eso es un promedio. Eso está indicando que la mujer demora un poco el tener el primer hijo, demora un poco el matrimonio y definitivamente tiene menos hijos porque se inserta más al mercado laboral, al mercado de capacitación, de formación, de estudio. Hay cambios sustantivos que se observan en la demografía del país que este censo va a ser revelador. Y ello nos va a ayudar a hacer las proyecciones y estimaciones de la población al futuro. Con ello, evidentemente, se podrá proyectar necesidades de educación, de escuelas y dónde colocar las escuelas. O dónde implementar programas de formación en una población que el grueso de ella está dedicada al trabajo. Mire, el grueso de la fuerza laboral peruana de 15 a 65 años de edad está en plena capacidad de trabajo, de inversión, de ahorro. Es una oportunidad que se conoce con el nombre de bono demográfico que el Perú debe aprovechar hacia adelante, ¿no? ¿Cuántos años nos quedaría de este bono demográfico? Es decir, hay que explicarle al televidente, el bono demográfico es cuando un país tiene las capacidades para que su fuerza laboral joven, ¿no?, pueda mantener sin problemas a los mayores. Esto en algún momento, básicamente una población joven, ¿no? Esto en algún momento se va revirtiendo y tiene pues consecuencias no solo en la economía, ¿no?, en el estilo de vida, sino también en el tema pensionario, ¿no? ¿Cuántos años nos quedaría según los cálculos de este bono demográfico? Los cálculos que tenemos que el bono demográfico nos debe de estar durando las próximas 3 décadas, que hay que aprovecharlas intensamente. Es verdad que el Perú hay que distinguirlo por regiones. Por ejemplo, las regiones de la costa o de Lima, por ejemplo, Arequipa, han envejecido un poco más rápidamente que regiones como la Sierra, como Cajamarca, Junín, Puno, Huancavelica o la selva. Entonces, esas diferencias demográficas nos va a permitir detectarlas claramente con el próximo censo de población. Si bien no toca directamente pues una tragedia como la que se vivió este fin de semana, también evidencia la precariedad, ¿no? Sin tocar ya lo que tiene que ver con salud mental y demás, pero la precariedad económica que se vive en buena parte del país. Comentábamos fuera de cámaras como también las últimas cifras del INEI nos revelan que en Lima, al menos un poquito menos del 40% de la población económicamente activa está adecuadamente empleada. Es decir, tiene pues su empleo con todas las formalidades de ley y lo que esto implica. Esto, bueno, no suena mal, pero quiere decir que aproximadamente un 40% no está adecuadamente empleada. Es un desempleo de 7% y un 30 y pico por ciento de subempleo. Cuando hablamos de no adecuadamente o inadecuadamente empleado, ¿de qué hablamos? A ver, el empleo adecuado ha venido creciendo en los últimos años. Ha habido un importante incremento del empleo adecuado en el Perú. Pesa aproximadamente el 60% de la población económicamente activa de la capital de la República. El desempleo estamos calculando en este último trimestre en 7,2%. Que no es particularmente alto. No, en realidad se maneja entre 6, 7. Generalmente en los meses de verano, en las épocas donde los jóvenes están de vacaciones, buscan empleo, buscan, como dicen, chambear en algo. Porque están de vacaciones, se eleva un poco el desempleo y el subempleo sí está bordeando el 33%, que es el subempleo por hora, subempleo visible que se llama, o sea, menos horas de trabajo que una jornada laboral completa que es 35 horas o más a la semana. ¿Un trabajador ambulante por definición es un subempleado? Generalmente porque tiene menos horas de trabajo y tiene un ingreso referencial menor al que establece el costo de una canasta mínima necesaria, ¿no? Ahora, ese es el subempleo y el complemento es el empleo adecuado. El otro tema que tiene relación con esto en las cifras de ustedes es el de la inseguridad. Entonces, yo había visto que la percepción de inseguridad se ha ido reduciendo y casi increíblemente, podríamos decir, pero luego de un pico que me parece que fue en el 2010, ¿no? Esta se ha ido reduciendo de un lado, pero de otro lado
aumentan los delitos con armas de fuego, ¿no? Entonces, del 28.8% de la población, ¿no?, que fue víctima de un delito durante el año pasado, casi el 9% fue amenazado con arma de fuego. Aquí también comenzamos a ver una proliferación de armas de fuego que preocupa, ¿no? Sí, las cifras son importantes para la sociedad y sobre todo para las autoridades, para el Ministro del Interior, para la Policía Nacional. La tasa de victimización está teniendo una tendencia, la tasa de victimización global, en las áreas urbanas a reducirse, está en 28%, actualmente se ha reducido, como usted habla, en algunos puntos porcentuales en forma importante, pero la tasa de victimización con armas de fuego está creciendo. Entonces, ahí es donde hay que ver este tema de justamente el acceso o la posibilidad de una persona de tener, de encontrar un arma o de negociar o comprarla fácilmente, pues ahí se requieren tomar acciones. ¿Es este 8.9 del 28% o un 8.9 del total de la población? Del 28 es 8,9. Ya. Y esa estamos hablando de más o menos de un 3% de población peruana que ha sido amenazada por algún arma de fuego en el último año. Bueno, no es poco, ¿no? No es poco. Y en Lima Metropolitana esa tasa sube a 11, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta ello. Yo creo que esto ya lo conoce el Ministro del Interior y qué bueno que las cifras de victimización estén disminuyendo. Está disminuyendo, por ejemplo, el delito de estafa, ha bajado un poco el robo de dinero a cartera celular, que es el robo callejero. Pero sin embargo estos delitos violentos hay que hacer el seguimiento porque hay una mutación del delito también. Por supuesto, hasta hace poco se hablaba mucho de los carteristas, ¿no? Y eso es lo que se está reduciendo. El tema de celulares ha explosionado de una manera no impresionante. Según el ministro, pues la nueva legislación va a reducir esto, pero al final lo que vemos es crimen organizado, uso de armas de fuego, incidentes como el de esta última semana. Nos hablan pues de realmente un tema para preocuparse. Para terminar, el tema de la economía. La economía pues repuntó en el último trimestre alrededor de 4%, 3.9%. El gasto de consumo ha aumentado también. La minería también ha repuntado. La pesca no tanto. A ver, ¿Qué podemos esperar? Porque por supuesto acá el tema... Y claro, son factores exógenos de alguna manera, como el caso de Brecht, ¿no? Que dice, bueno, ¿qué efecto va a tener en la economía? Tanto por el lado de la dinamización del propio Estado, que si antes no querían firmar, ahora menos van a querer firmar. Y por otro lado, el mensaje que proyecta en los actores económicos, y se está diciendo mucho que ahora la economía o el éxito de la economía va a depender en buena medida de la dinamización interna, ¿no? ¿Qué podemos esperar a partir de las últimas cifras que tienen ustedes? Bueno, lo más importante es que en los últimos 3 años la cifra ha venido creciendo, 2,4 en el año 2014, 3,3 en el año 2015, 3,9 en el año 2016. O sea, la cosa iba más o menos ascendente. Y la tendencia es hacia el alza. Definitivamente el consumo privado se ha mantenido latente. En el año 2016 hemos tenido un crecimiento de 3,5% del consumo de las familias. Y esto es muy importante, ¿no? Porque ese es el grueso, digamos, de la demanda interna en el país. Claro, lo otro con el complemento de la inversión, que lamentablemente tanto la pública como la privada tuvieron, sobre todo en el último tramo, cifras negativas. Esperamos que este año 2017 definitivamente se revierta. El tema del consumo es fundamental, porque si por un lado, bueno, han crecido también las exportaciones totales, ¿no? Hemos tenido un crecimiento de 9,9% en los últimos tramos y un crecimiento de las exportaciones tradicionales muy importante. Entonces la demanda externa también tiene una incidencia muy importante en el crecimiento del producto. Esperemos que la minería siga aportando, que la manufactura se recupere y que la construcción, que es otra actividad muy dinamizadora y creadora de empleo, que definitivamente ha estado un poco débil en el año 2016, se recupere en este año 2017, con inversión pública al alza y con inversión privada, que esperemos que estas cosas de Odebrecht, que definitivamente afectan, no se repitan, ¿no? Parámetros, pues, los principales, ¿no?, ejes de la economía, comenta Aníbal Sánchez, jefe del INEI, que además pues nos ha anunciado que probablemente en septiembre se realice pues el próximo o el nuevo censo de población y vivienda como toca cada 10 años. Gracias por estar con nosotros, señor. Muchas gracias, señor. Bueno, 7:45 de la mañana.